Hola, la historia que vas a presenciar es una historia real. Es una historia que pasó a una persona cercana a mí. Estate atento hasta el final, ya que esto podría pasarle a cualquiera. Dime desde dónde la estás viendo. Dame señales. ¿Desde tu cama? ¿Camino al trabajo? ¿Y desde qué país? La primera vez que vi a la diva, me gritó firmes, sin decir una sola palabra. No hubo orden ni silbato, solo una nota que subió tan limpia que me enderezó la espalda como si llevara charreteras invisibles. El foco, blanco y vertical, le caía desde arriba como una cuerda de luz, y el teatro de lavapiés, 70 butacas, telón cansado, olor a terciopelo húmedo y a laca barata, se quedó mudo para escucharla. La anunciaban como la comandanta, y cantaba boleros con una disciplina que parecía instrucción, y un temblor que parecía confesión. Yo estaba en la cabina de luces, sudando sin moverme, con la sensación rara de estar rompiendo un reglamento aunque solo estuviera deslizando un potenciómetro. Hacía meses que alternaba turnos en aquel teatro para pagar el alquiler. Por las mañanas, Academia de Policía Municipal. Por las noches, color ámbar en rostros cansados de lunes. El trabajo no era lo mío, yo había querido ser músico, pero mi vida había decidido otra cosa. Facturas, espacios pequeños, horarios partidos. La comandanta apareció entonces como un secreto que se canta para que deje de doler. Vestido negro de lentejuelas mate, modesto, casi sobrio, un peinado alto que olía a peluquería de barrio, labios color vino, una cicatriz mínima, vertical, apenas un rasguño cerca de la ceja izquierda. Cuando abrió la boca, el teatro obedeció. Su versión de El reloj no era un reloj, era una parada. Yo, que había pasado la mañana aprendiendo a detener a un peatón sin invadir su espacio, me descubrí pensando que esta persona acababa de pararme sin tocarme. Al terminar, hubo ese aplauso lento que hacen los mayores cuando reconocen que los han mirado a los ojos. Luego vino el chascarrillo del presentador, un monólogo tímido, y yo bajé la intensidad del foco central para dejar un azul de descanso, como si pudiese abrigar el escenario. Me quedé mirando desde la cabina hasta que el regidor me tocó el hombro. «Diego, ¿primer día con ella?», susurró. «Sí. Pues no la mires mucho o te va a poner en fila de a uno». Me reí por cortesía, pero el chiste me dolió un poco. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Porque yo ya había visto ese gesto autoritario disfrazado de calma en otro lugar. Lo había visto por la mañana, en el aula 3 de la academia, cuando el sargento Vega entró sin saludar y sin hacer ruido, y toda la clase se enderezó como si la puerta viniera con orden judicial. Vega era el instructor más temido. Alto, cuadrado, mandíbula dibujada a escuadra, ojos de quien se sabe la última palabra de un manual. Tenía mala fama por una mezcla de justicia implacable y humor ausente. A mí no me caía mal. Me asustaba, que es distinto. Y no por sus gritos. Nunca gritaba. Solo hablaba bajo, y esa voz baja nos desarmaba más que cualquier regaño. Aquella mañana, nos había hecho practicar contención sin daño. La fuerza que no se nota es la que más trabaja, dijo, y supe que no se refería solo a los brazos. En el descanso, mientras yo intentaba recordar los nombres de los huesos de la muñeca para no cargar donde no debía, él se me acercó demasiado cerca sin invadir. Dijo mi apellido, Garrido, como quien busca algo en un archivo. Me preguntó si dormía, con esa ironía que no es burla sino diagnóstico. Le dije que sí. Mentí regular. Se me notaba la noche en los ojos. Los turnos nocturnos son un enemigo con apellido, dijo, y se fue. No dije nada. No pude. Me quedé con la sensación de que él había visto la cabina de luces detrás de mis pupilas, con sus potenciómetros, su cinta aislante en el canto, su café frío de vaso de plástico. Pensé una frase que no tuve tiempo de sentir. Si conociera a la comandanta. Y ahí se me cruzó la cicatriz mínima, esa mirada de mando, esa disciplina cantada. No puede ser, me dije. No puede. Sin embargo, en el teatro, con la sala en semioscuridad,
Algo en mis manos reconocía una orden que mi cabeza no podía firmar. La diva y el sargento tenían la misma manera de entrar en una habitación. No pedían permiso. No era prepotencia. Era presencia. Vega llevaba 20 años de servicio. Eso lo supe por un compañero que admiraba las placas como quien admira cromos. Decían que había pasado por seguridad ciudadana, que había dirigido operativos difíciles en estadios y manifestaciones, y que le habían dado un destino discreto por saber hacer hablar a la calma. No tenía redes sociales. No concedía entrevistas. No sonreía si no era necesario. No bebía café. No aceptaba chistes. No se dejaba querer. No se dejaba odiar. Se dejaba cumplir. La comandanta, por su parte, era todo lo contrario y exactamente lo mismo. Se dejaba querer por señoras con pendiente de perla que guardaban entradas en bolsos con caramelos, por hombres de barba cuidada que venían de Chueca a escuchar una voz que no competía con nadie, por camareros de doble turno que entendían lo que es llegar y cumplir en un escenario con cinta aislante. No tenía Instagram, esa noche lo comprobé por curiosidad y por miedo, no se sacaba fotos con el público, no hacía broma desde el escenario. No competía con la canción, la obedecía. Y cuando bajaba al camarín y cerraba la puerta, nadie entraba si ella no decía 2 veces pasa, corazón. Yo no quería creer lo que empecé a pensar. Era inverosímil. Y sin embargo, cada gesto era una pista que no había pedido. El martes siguiente, Vega nos puso a hacer simulacros. Teníamos que mover a una falsa multitud imaginaria por un pasillo estrecho sin que se hiciera un embudo. La gente no camina como la diseñamos, dijo. Miré el pasillo azul del teatro, con sus luces de cortesía, y me sudaron las manos. Él me observó. Dijo, Garrido, los codos son ladrillos cuando no saben que son codos. Yo asentí como si hubiera entendido un poema. Esa noche, la comandanta cantó la mentira y se detuvo justo antes del estribillo, como si hubiera visto un embudo en la emoción de los que escuchábamos. Pausó, respiró, sonrió sin sonrisa, y remató con una nota que no se despeinó. La misma técnica, la misma pausa, la misma decisión de no permitir que algo se atorase. Me asusté de mis coincidencias. Me fascinó mi miedo. Después del show, me ofrecí voluntario para llevar un vestuario al camarín. No estaba permitido subir, salvo regidor y maquillaje. Pero aquella noche, el regidor, Lichi, un hombre de manos de mecánico y corazón de abuela, me dijo que sí con un gesto que parecía no y que en su idioma era si preguntas poco, mejor. Dejé el vestido, toqué la puerta, escuché desde dentro un pasa, corazón que me puso en fila de a uno, y entré 2 pasos para dejar la percha en su sitio. No miré más de lo necesario. Vi un espejo con luces gastadas, una foto antigua de un coro de barrio, 3 cepillos, una medalla que no supe nombrar, una caja de horquillas, una libreta con espiral. Y un frasco pequeño de alcohol. Nada que no pudiera tener cualquier persona que se pone un personaje encima para quitarse otro. Gracias, vida, dijo la voz. Déjalo ahí. No miré su cara. No quise. Tenía miedo de reconocerla sin verla. Salí con el corazón en alto como si hubiese subido escaleras. La noche siguiente, en la academia, Vega nos mostró una medalla, no la misma, creo, pero parecida, y habló de reconocimientos por servicio que no nombran lo más difícil, el cansancio de no traicionarte. Lo dijo así, con esas palabras que no parecían suyas. Yo apreté el bolígrafo. Quise preguntar si él había cantado alguna vez. No podía. Me habría ganado una plancha por insolente. Me tragué la pregunta y el corazón. El jueves, la comandanta cantó Adoro y detuvo el tiempo otra vez. Yo, en la cabina, fingí que ajustaba una rueda para no temblar. Sentí la necesidad estúpida de contárselo a alguien, pero no tenía a quién. Mis compañeros de academia no sabían que yo trabajaba de noche. Los de teatro no sabían que por las mañanas aprendía a medir distancia con personas en crisis. Yo mismo no sabía cómo caminar sin cambiar de paso. Me hice una promesa ridícula,
No voy a descubrir nada. Voy a dejar que la música sea música y que la instrucción sea instrucción. Yo no soy detective. Yo apenas sostengo un dime y un bolígrafo. Que el mundo se mantenga en sus dos mitades. Y que yo no tenga que ser puente. Ese viernes, la academia anunció una práctica en un concierto al aire libre, en la Plaza de España. Se trataba de aprender flujos de entrada y salida, control suave, resolución sin cortar disfrute. Vega estaría al mando en campo. Yo iba a su lado de apoyo como alumno. Me sudaron las manos toda la tarde. A la misma hora, el teatro tenía función. No fui. Avisé que estaba cubriendo la práctica y Lichi me dijo que no me preocupara. No preguntó dónde trabajaba. No le importó. Me quiso sin hacer caso. Llegué a la plaza con la gorra en la mano y la radio en el bolsillo. Vega había trazado un plano en una libreta y nos distribuyó como piezas claras. 3 en la puerta norte, 2 en la rampa, 2 junto a los puestos de agua, 1 móvil, yo, con un recorrido en L entre una farola y el escenario. El móvil no corre, dijo, aparece. Yo asentí. Me pareció el chiste favorito de alguien. A las 9:20, empezó la música. Banda local, alegría tranquila. No era la comandanta. Respiré un poco. Durante 1 hora, Vega se movió como si hubiese ensayado cada tropiezo. Parecía que sabía quién iba a chocar antes de que nadie levantara un codo. Yo aprendí más observando que actuando. La plaza no se colapsó. El tiempo no se atascó. Todo bien. Hasta que no. Una mujer tropezó en la rampa con una bolsa mal atada. 2 chicos entraron corriendo por el lateral para ver mejor. Una madre se paró en seco porque el niño quería un globo justo ahí, y se hizo un embudo pequeño pero terco. Vega no gritó. Ni siquiera caminó rápido. Apareció. Puso su cuerpo en diagonal como se pone un puente a engañar la corriente. Habló a la mujer con una sonrisa que no era sonrisa. Tocó el antebrazo de uno de los chicos en un punto neutro para que entendiera sin pelea. Se agachó a la altura del niño para que el globo fuera después. Se deshizo el embudo. Yo miré el cielo como si fuese mi culpa que no se hubiera caído. No supe por qué me emocionó tanto. No era heroísmo. Era oficio. Era música. Era lo que la comandanta hacía con un silencio antes del estribillo. Terminó la práctica. Recogimos. Vega me llamó aparte. Garrido, dijo con esa entonación de lista. Mañana no vengas. Me helé. ¿He hecho algo mal, mi sargento? No. Pero ese color debajo de tus ojos, señaló con el mentón, me pertenece. Quiero que me lo devuelvas durmiendo. Entendido. Entendido. No era una sanción. Era un cuidado. Esa noche, volví al teatro aunque no me tocaba. Me senté en el lateral como público. Compré una cerveza que no bebí. Esperé. La comandanta salió como siempre. Cantó sabor a mí como nunca. Se me llenaron los ojos de agua en la primera subida. No sé si por cansancio o por coincidencia. Me descubrí sintiendo una lealtad ridícula hacia 2 personas que quizá eran una o quizá eran ninguna. Quise creer en las 2. Al final, me animé a dejar una nota en el camarín. No puse mi nombre. Escribí, gracias por parar el mundo sin violencia. Uno aprende. La dejé debajo de la caja de horquillas y salí como un ladrón que devuelve. Al día siguiente, Vega me mandó un audio corto al móvil. Nunca usaba audios. Decía, Garrido, recuerde que el descanso no es premio. Es parte del uniforme. El lunes a las 7. Firme. Lo escuché 3 veces. Me dormí a las 7:30 de la mañana. Soñé con un escenario lleno de cinta aislante y una pizarra que decía respirar también es trabajo. Me desperté con la impresión de haber aprobado un examen que no existe. El lunes, el aula olía a goma y a fotocopia. Vega entró con un tablón de avisos que parecía más pesado que de costumbre. Nos dijo que la semana terminaría con un simulacro nocturno en un teatro. Se me heló el estómago. ¿Qué teatro, mi sargento?, preguntó Saavedra,
el de la espalda fuerte y el corazón transparente. Uno pequeño, en lavapiés, contestó Vega. Colabora con nosotros en formación. Necesitan flujo de entrada y salida rápido. Aforo 68. 2 puertas. Pasillo estrecho. Escaleras con peldaño corto. Tragué saliva. Me vio. No dijo nada. Por la tarde, fui al teatro en modo silencio. Lichi estaba pegando carteles con cinta y jurando en voz baja porque las paredes no respetan la cola. El viernes nos cae práctica con uniformados, dijo como si hablara con el techo. No te asustes. Vienen a ayudarnos. Luego se quedan a aplaudir. No supe si reír. Pensé que la vida me había escrito una broma larga. El jueves, después del show, la comandanta me dejó una nota en la cabina, sin firma. Gracias por ese azul que me diste en la segundo bolero. Se canta mejor cuando uno se sabe acompañada. La guardé en la cartera como si fuera un documento. Me temblaron los dedos todo el camino a casa. El viernes por la noche, a las 11, Vega llegó al teatro con 4 alumnos y 2 agentes veteranos. No entró con pisada grande. Entró como la comandanta entra en un bolero, con respeto por la primera nota. Se quitó la gorra. Saludó. Miró el pasillo. Miró el foco. Miró la puerta del camarín. Yo estaba en cabina, con Lichi. La comandanta no actuaba ese día, teníamos un ciclo de comedia. Pero su perfume se había quedado en el aire del camarín como un testigo. Diego, te toca explicarles el pasillo, dijo Lichi, empujándome con cariño. Bajé con el nervio en el bolsillo. Vega me miró como uno mira a un alumno que se ha puesto los zapatos al revés. Garrido, dijo, sin título. Expliqué. Hablé de ángulos en la escalera, de luz de cortesía, de pañuelos que se caen y hacen embudo. Hablé de cómo, si alguien duda al entrar, conviene tener un hueco para esa duda. Hablé como si no fuera yo. Vega asintió. Bien, dijo. Aparece si hace falta. La práctica fue limpia. Los comediantes se prestaron a salir y entrar como público. Vega me indicó con un gesto cuándo aparecer y cuándo no. Yo obedecí con la obediencia del que entiende la canción. Todo bien. Hasta que no. Una señora del barrio, que había llegado tarde con su sobrina, quiso entrar con el espectáculo empezado. Lichi le explicó con cariño que no. Ella insistió. Vega apareció. No impuso. Propuso. Espere conmigo 2 minutos y la acompaño a un lugar donde no molestará a nadie. La señora aceptó. Yo respiré. La sobrina se quedó mirando el foco de la puerta como si fuera una estrella. En ese momento, un hombre cruzó la entrada lateral, no abierta, con un ramo de flores en la mano y un andar de quien cree que el mundo le debe un paso. Buscaba un camarín que no le pertenecía. Vega giró lento. Yo sentí que la historia se me subía a la garganta. Caballero, dijo Vega, sin título, sin amenaza, por aquí no. Vengo a dejar esto a mi amiga, contestó el hombre, con una sonrisa de televisión. Su amiga no recibe hoy, dijo Lichi, desde el mostrador. Yo le avisé, dijo el hombre, sacando el móvil como si fuera credencial. Vega dio un paso que no era paso. Colocó su cuerpo como quien deriva una corriente para que no rompa el muelle. Miró al hombre a la altura de los ojos y dijo, por aquí no, con la misma voz con la que yo había escuchado, pasa, corazón. La misma música con 2 letras. El hombre aflojó la sonrisa. Bajó las flores 1 centímetro. Se dio la vuelta como si fuera su idea. Salió por donde no había entrado. Yo solté el aire. Vega no me miró. No hacía falta. Terminada la práctica, relajamos las espaldas. Vega se acercó a Lichi para agradecer. Yo me escabullí al camarín con la excusa de dejar un cable. No había nadie. Sobre el tocador, una nota con mi letra de la semana anterior, y debajo, una frase escrita con tinta roja. La fuerza que no se nota es la que más trabaja. Gracias por verla. Me temblaron las manos. Me tembló la noche.
Quise decir algo en voz alta y no me salió. Al volver al pasillo, Vega me esperaba solo, apoyado en la pared con el uniforme cerrado hasta el cuello. No había nadie más. Ni Lichi, ni alumnos, ni comediantes, ni público. Solo él y el olor de un perfume que yo conocía. Garrido, dijo, sin apellidos y sin grados. ¿Cuántas vidas cree usted que puede sostener un cuerpo sin que se le caigan? La pregunta me partió como una nota mal dada. No lo sé, Mizar. Me detuve antes de terminar. Vega bajó 1 milímetro la mirada. No era humillación. Era permiso. A veces, dijo, hay que cambiar de paso para que el corazón no se quede atrás. El teatro respiró con nosotros. Yo supe que ya no podía jugar a no saber. Supe que la duda se había sentado entre nosotros y que había que darle agua. Mi sargento, me atreví. Yo. Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, la voz le salió más baja. Diego, dijo, y era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Si va a hacerme una pregunta, que no sea para juzgarme. Hágala para acompañarme. Tardé en contestar lo que dura un bolero en el silencio. ¿Quiere que lo acompañe? ¿A cantar? Él no sonrió, pero el aire se enderezó como si sonriera por dentro. Quiero que me acompañe a llevar una caja, dijo. Lichi no puede solo. Fuimos al camarín. Él entró primero, tocando con los nudillos como un caballero. Colocó la caja en el suelo. Yo me quedé en el umbral. Él no me apremió. Se tomó su tiempo para guardarlo todo. Cepillos, medalla, libreta, horquillas, con una precisión que yo había visto en la academia cuando desmontaba un cinturón. No había secreto. Había respeto. Antes de apagar el espejo, Vega tocó el marco con 2 dedos, un gesto pequeño, privado, y dijo muy bajo, gracias. Yo no supe si le hablaba al espejo, a la comandanta, a mí, o a las 3 cosas. Salimos. Cerró con llave. Me devolvió la mirada en el pasillo vacío. Diego, repitió. No todos los líderes mueven primero. La frase me tumbó el corazón donde había que tumbarlo. Supe que la partida no era contra nadie. Era con él. Y entonces, la puerta del teatro se abrió con un golpe seco y entró un ramo de flores distinto, gigante, con tarjeta y lazo. No había nadie sosteniéndolo. Asterisco lo habían dejado ahí, frente a nosotros. En la tarjeta, una frase que no querríamos haber leído. Para la comandanta, no hay uniforme que esconda el corazón. Vega se quedó quieto como quien recibe una orden que no piensa acatar. Yo sentí que algo nos había encontrado antes de que nosotros nos encontráramos del todo. Cierre por dentro, dijo él, sin temblor. Y no toque la nota. La noche, de repente, cambió el paso. La doble vida dejaba de ser un rumor y empezaba a ser un escenario. Y yo estaba ya en primera fila. El ramo quedó en el suelo, hermoso y fuera de lugar, como una sirena encallada en medio de un patio de instrucción. La tarjeta, con su frase oblicua, temblaba apenas por la corriente de la puerta. Cerramos por dentro. Vega miró el pasillo como si trazara un plano invisible. 2 puntos de observación, una retirada posible, una salida que no jala miradas. Después giró hacia mí. Diego, respiramos 2 y abrimos. Respiré con él. 1, 2. Abrimos. Vega calzó el ramo con el pie, sin tocar la tarjeta, y lo arrastró hasta el mostrador de Lichi. Llamó a Pilar, la agente veterana que había venido al simulacro, para que pasara a recoger la evidencia. No hubo dramatismo, hubo método. Pilar, necesitamos que te lleves esto como si fuera un sobre con dinero, dijo. Guantes y foto del lugar. Sin ruido. Pilar respondió con un voy que significaba ya estoy. En 5 minutos tenía el ramo embolsado y la tarjeta fotografiada. Nadie más del teatro se enteró. Lichi, que había visto 1000 problemas de barrio y 3000 soluciones, se limitó a limpiar un vaso con un paño y a poner un platito con caramelos junto a la evidencia,
como si todo lo raro del mundo se domara con azúcar. ¿Chocolate? Me ofreció en silencio. Gracias, Lichi. Vega firmó el pequeño acta improvisada con su letra de cartabón. El bolígrafo sonó más fuerte de lo normal al apoyar. Me miró. No había miedo. Había una pregunta. ¿Estás bien?, dijo, por primera vez sin apellidos ni cargos. Estoy, respondí, y me sorprendí de que fuera cierto. Los días siguientes tuvieron un orden de campaña. Por la mañana, academia. Por la tarde, mercado y pasillos. Por la noche, teatro. Pilar nos informó que el ramo era comercial, comprado en una floristería de embajadores. Pago en efectivo. La tarjeta, de imprenta. Nadie recordaba la cara del comprador. Un hombre correcto, con gorra. Una descripción que no describe nada. No es un delito, nos recordó Pilar. Es un mensaje. Así que lo tratamos como mensaje. Contexto, frecuencia, destinatario. Si vuelve a ocurrir, subimos el nivel. De momento, documentamos. Y no movemos primero. La frase empezó a ser nuestro idioma compartido. No mover primero no era inacción. Era colocar las piezas de manera que, cuando tocara actuar, ya estuviéramos en el sitio correcto. Esa misma semana, la comandanta tenía doble función. Lichi me pidió que, además de luces, hiciera puerta al principio, para cubrir una baja. Acepté. Me puse una camisa negra que no sabía ser elegante, y me planté junto a la entrada con mi sonrisa de bienvenido, pero espere a que la música lo invite. Vega no estaba. Tenía práctica de mando, con un grupo nuevo. Sentí su ausencia como se siente la falta de un compás bajo en una banda. No se nota, pero todo pesa distinto. A los 10 minutos de abrir, volvió a aparecer un ramo. Esta vez, en manos de una mujer de unos 50, que lo traía como quien lleva pan a una vecina. Venía con una niña. Para la comandanta, dijo con ternura. No había tarjeta. No había trampa. Solo afecto. Se lo entregamos al final. ¿Le parece? Propuse. Asintió. Me di cuenta de que no todo ramo es un aviso. Algunos son hogar. Hice 2 montones en la cabeza. Flores problema y flores abrigo. Me prometí no confundirlos. La función fue milimétrica. La comandanta cantó un mundo raro como si lo hubiese visto de cerca, y salvó un micrófono que falló sin que nadie notara el fallo. Dio un paso, enganchó la toma B, respiró. Yo la seguí con luz a nivel de pestaña, apareciendo sin deslumbrar. Terminé con la sensación de haber sido compañero de un acto de equilibrio. Al acabar, toqué la puerta del camarín con los nudillos. Sí, la voz. Un ramo de una vecina, sin tarjeta, dije, por detrás de la puerta. De las flores abrigo. Se rió. Fue breve y hondo. Pásalo, corazón. Entré medio cuerpo, dejé el ramo. No miré más. Ella, o esa parte de él, tampoco me miró del todo. Agradeció con una inclinación pequeñita, sin teatro. Gracias por el azul bajito del tercer bolero, añadió. Me sostuvo. Para eso estoy, dije, y me extrañé oyéndome en plural. Salí con el pulso parejo. La academia notaba que yo estaba más despierto. No porque durmiera más, no, sino porque por fin dormía algo. Vega se había pasado a un modo de cuidado que parecía mando sin galones. De vez en cuando, en medio de una práctica, se acercaba y decía: Garrido, 2 de respiración y 1 de humor interno. Yo inspiraba 2. Buscaba 1. A veces lo encontraba en la memoria de un acorde. Otras, en el gesto de Lichi sirviendo cafés en vasitos que parecían escalones pequeños para subir la tarde. En uno de esos descansos, Vega me llamó con el dedo. Fuimos al patio. No había nadie. Necesito pedirte algo, dijo, con esa formalidad que uno usa cuando le devuelve algo al banco. Diga. No lo cuentes. Lo que sabes. Deja que yo te lo cuente cuando pueda. Asentí. No por miedo.
Por lealtad. Él no estaba pidiéndome un pacto de silencio para esconder, sino para ordenar. Entendí que su doble vida no era un disfraz. Eran dos oficios que se exigían la misma disciplina. No quería que uno destruyera el lenguaje del otro. Y, me atreví, ¿pulimos algo? Se permitió media sonrisa. Pulimos pasillos, dijo. Y un espejo. No pregunté cuál. El segundo llamado raro llegó un miércoles al mediodía. Pilar me escribió: hemos recogido otra nota en el buzón del teatro. Breve, esta noche voy. Sin firma. Papel de libreta. Tinta azul barata. Lo tratamos como ruido hasta que deje de serlo. Te aviso para que te pasees con luz larga. Luz larga. Lo que en carretera significa ver un poco más allá. En la noche, eso se traducía en doblar esquinas con el cuerpo preparado. Lichi reforzó puerta con Manú, un amigo del barrio que parecía de piedra pero era de pan. Yo repasé las rutas: patio de butacas, pasillo, lateral, camerino, pequeña salida a la calle trasera. No íbamos a jugar a héroes. Íbamos a hacer método. 10 minutos antes del show, Vega apareció de paisano. Camisa sencilla, cazadora oscura, la espalda de quien conoce el peso de una escena y no lo hace grande. No vino a salvar, vino a sumar. Nadie, salvo yo y Lichi, supo que estaba. Nos saludó con un gesto mínimo y se quedó en sombra junto a la puerta trasera, ese lugar que cuida sin hacerse notar. La comandanta cantó el primer tema y el teatro respiró en conjunto. En la tercera canción, apareció la nota de antes pero encarnada. Un hombre con capucha, perfectamente normal en una noche con frío, se detuvo en el pasillo lateral con la mirada suspendida en el espejo del camarín. No avanzó, no retrocedió. Era una duda con piernas. Azul 2, pasillo, susurré al intercom. Azul 2, repitió Lichi. Vega apareció sin correr. Se plantó a 2 metros, ni uno más. No habló. Solo estaba. El hombre vio a un nadie ser alguien en el lugar justo. Bajó la mirada. Se movió hacia la salida. No pasó nada. Pasó todo. Aprendí que hay noches en las que la presencia es un chaleco antibalas para el alma. Después de la función, la comandanta dejó en cabina una tarjeta con 3 palabras: gracias por cuidar. Lichi se hizo el distraído de una manera tan obvia que me dio ternura. Vega no pidió verla. No hacía falta. Él sabía escuchar el eco de un gracias en el suelo. Poco a poco, la confianza se instaló sin reclamar sofá. Empezamos a caminar juntos fuera del trabajo, a ratos mínimos. Un café en una barra donde el vaso cabe justo, un paseo corto por el rastro un martes que no es domingo, una tienda de vinilos que cierra tarde. Hablábamos de música, él, con un pudor de novicio, yo, con una alegría que hacía tiempo no me salía, y casi nada del otro lado del vidrio. Una noche, en una bocacalle de Lavapiés, me atreví. Sargento. Y me corregí, Dani. Probé el nombre, tartamudeando un poco. ¿Cómo empezaste a cantar? Se quedó mirando una ventana encendida en el tercero. Tardó en contestar. Mi madre cantaba en un coro, dijo. El sábado limpiaba casas. El domingo, se regalaba una nota. De crío le sostenía la partitura. Aprendí que hay músicas que limpian mejor que la lejía. ¿Y cuándo te atreviste a subir a escena? El día que descubrí que el uniforme también es un escenario, respondió. Hice un control en un concierto y me sentí más músico que policía. Luego fue al revés. Y después entendí que no hacía falta elegir. Cada oficio hace respirar al otro. No le pregunté por la cicatriz mínima de la ceja. Guardé la curiosidad con la que se guardan los objetos que no son tuyos. Otra vez, en el retiro, me contó su regla secreta. Cada vez que acabo una función, paso lista, dijo, medio en broma. ¿La voz? Presente. ¿El cuerpo? Presente. ¿La calma? Presente. ¿La tristeza que no canté? Presente, pero afuera. Y apago. ¿Apagas? Pregunté. Sí.
El camarín se apaga de verdad, dijo. No me lo llevo a casa. ¿Y en la academia? Igual, respondió. La sala se queda en la sala. Los alumnos, en su sitio. Yo, en el mío. Si no, un día me olvido de cómo me llamo. Me gustó esa idea de apagar. Yo, que siempre me llevo las luces puestas en la mente, empecé a cerrar interruptores antes de dormir. Funcionó a medias. Pero funcionó. Una tarde, el teatro recibió un correo de una periodista de cultura que quería entrevistar a la comandanta. No era una emboscada. Era una oportunidad. Lichi me enseñó el mensaje. ¿Qué le digo, Dieguito? Preguntó, con esa manera suya de elegir familia. Que pregunte por repertorio, por luces, por silencios, dije. Que no pregunte nombres. Lichi tecleó con 2 dedos, sonriendo. La entrevista se hizo una semana después, en el escenario vacío a la hora de la siesta. La periodista, respetuosa, preguntó sobre música. La comandanta habló sobre oficio. No dijo nada que no quisiera decir. Y, sin embargo, dijo mucho. Yo lo escuché desde la cabina, aprendiendo con la cara como un alumno en la primera fila. ¿Qué es lo más difícil de un bolero? Preguntó la periodista. No apurarlo, respondió. Aguantar la nota donde duele, sin gritarla. ¿Y lo más difícil de un público? No castigarlo por llegar rompiéndose. La periodista tomó notas con una caligrafía hermosa. Al final, se atrevió. ¿Y quién es usted cuando baja del escenario? Silencio. No incómodo, instructivo. Alguien que deja de ser lo que esperan. Dijo. Y eso me ayuda a ser lo que soy. La periodista no forzó. Agradeció. Se fue con un texto que luego leeríamos y que no traicionaba. Esa noche, a la salida, nos cruzamos con un hombre que ya había sido una sombra en nuestras semanas. Gorra, espalda de quien quiere parecer pequeño, pasos que miden. No hizo nada. Nos miró con una mezcla rara de admiración y reproche. Vega me tocó el codo con 2 dedos. Seguimos. Seguimos. Con el tiempo, los ensayos en la academia empezaron a parecerse a la música. Vega nos puso a practicar contención verbal como si fuera solfeo. Notas cortas, frases que despejan, pausas que ayudan, diálogos que se abren como ventanas. Yo empecé a encontrar paralelos en todo. La voz es un tono, Garrido, dijo un día. No se golpea con ella. Sostiene. Como un pedal de piano, me salió. Como un pedal, repitió. Eso. En el teatro, la comandanta había cambiado un detalle del repertorio. En La gloria eres tú, hizo un silencio nuevo antes de entrar en la frase grande. Funcionó tan bien que la gente se descubrió aplaudiendo su propia paciencia. Una noche, al acabar, me pidió si podía quedarme 10 minutos más. No era habitual. Esperé en la cabina, sin relojes. Tocaron la puerta del camarín. Una voz de hombre joven, nerviosa, dijo, «Señora, soy yo, el de la gorra. Necesito hablar. No quiero hacer daño. Solo quiero mirar de cerca lo que me sostiene». Vega me miró desde el lateral con esa serenidad de puente. No abrió. «No es el momento», dijo, sin disfraz. «Vuelva como público. Ahí nos vemos». El joven se fue sin ruido. No tiró de la puerta. No insultó. No lloró. Solo se fue. Aprendí que a veces el respeto suena. «Gracias», le dije cuando apagué la cabina. «Gracias tú», respondió él, que a veces me devolvía palabras por sencillez. El invierno trajo una función especial. Beneficio para un comedor social. Lichi convirtió el teatro en una fiesta humilde. Banderines de papel, un mostrador improvisado de chocolate con churros, sillas prestadas del bar de al lado. Vega movió voluntarios como si desplegara una compañía. La comandanta cantó como si dejara que otro comiera primero. Vinieron varios compañeros de la academia. No sabían nada. Solo sabían que el de luces insistía. Se colocaron en fila de a 2,
lo cual me hizo reír, por dentro. Saavedra, el de la espalda fuerte, lloró en la tercera canción. Nadie se lo dijo después. Lo protegimos con bromas del día siguiente, ligeras como chalecos. Al terminar, Vega y yo salimos por la puerta de atrás para cargar 2 cajas hacia la furgoneta de donaciones. Hacía frío y la calle estaba en silencio. El joven de la gorra estaba apoyado en la pared, sin gorra esta vez, con una cara de cansancio que dolía. No vengo a nada, dijo, levantando las manos. Solo quería dejar esto. Sacó una carpeta. Son dibujos que hice escuchándola. No tienen firma. No tienen precio. Si molestan, los rompe y ya. Vega no dio un paso. Tampoco retrocedió. Gracias, dijo. Déjelos en recepción. El chico obedeció. Se fue con el cuerpo un poco más ligero. No pasó nada. Pasó otra cosa, una rendición amable. Yo vi por un segundo al niño que sostiene la partitura mientras su madre canta en un coro de barrio. ¿Te reconoces? Me atreví, ya en la furgoneta. A ratos, dijo. Pero no soy su historia. Soy la mía. Fue una clave. Entendí que no era mi papel adivinar ni curar. Era acompañar sin poner mi nombre en la biografía del otro. A fuerza de trabajar juntos, apareció entre nosotros una risa que no existía antes. No era carcajada. Era descompresión. Yo empecé a llamarlo mi sargento de boleros cuando nadie escuchaba. Él me llamó mi técnico de conciencia una vez y nos reímos con un pudor precioso. Una tarde, en la cafetería de la esquina, se permitió un trozo de tarta. Lo miré como quien presencia un eclipse pequeño. No hacemos esto todos los días. ¿Se justificó? ¿O me justificó? No, señor, le seguí el juego. Diego, dijo, serio. No me digas señor cuando me regalo azúcar. Perdón, reí. Dani. Así fue como empecé a usar su nombre sin que me pareciera una falta. Así fue como él empezó a decir el mío sin apellidos. Así fue como, sin proponérnoslo, entramos en el terreno de lo nuestro. El ruido volvió una noche de viernes. Lichi me llamó desde puerta con un silbido que no usaba desde que organizaba bailes en el cole. 2 silbidos cortos, uno largo. Código de mira esto sin asustarte. Fui. En la puerta había otro ramo. Grande. Con tarjeta. Con nombre falsamente cariñoso. Para Daniel, perdón por el nombre, de alguien que te mira mejor que tus espejos. Vega estaba a 2 metros, en sombra. Me miró. No movió una ceja. Pilar llegó rápido. Guantes. Foto. Bolsa. Acta. Método. Esto ya no es ruido, dijo Pilar. Es insistencia. No hay delito, pero hay patrón. Voy a pasar nota para que Patrulla se dé una vuelta en horarios raros. No abrimos expediente, pero abrimos ojos. Y cerramos puertas, añadió Vega. Ese mismo día, la comandanta cantó con una decisión que no había visto nunca. No había rabia en la garganta, había claridad. Hizo un gesto mínimo con la mano en contigo en la distancia, la clase de gesto que el público siente aunque no entienda, y todo el teatro acomodó su respiración. Yo me descubrí orgulloso de una valentía que no pegaba puñetazos, sino luces. Al terminar, cerramos el camarín con doble vuelta. Vega se apoyó en la pared del pasillo. Yo me quedé a 1 metro. No dijo nada durante un rato. Me habló al fin sin mirada. Hay una línea, dijo, entre ser visto y ser expuesto. No quiero cruzarla. No la cruzaremos, respondí, con una seguridad que me sorprendió. Gracias. Aquí estoy. No hubo abrazo. Hubo un silencio que acompaña. Cuando llegó el carnaval, el teatro se transformó en comparsa mínima. Plumas que son del chino, máscaras que se guardan en un cajón, risas que parecen retales cosidos esa tarde. La comandanta anunció un tema nuevo para cerrar. Un bolero que no suele cantar, de esos que piden verdad más que técnica. Nos miró desde el escenario antes de empezar. Fue una mirada partida,
para el público, para mí, para él. Empezó a cantar. Yo le seguí con luz apenas más alta. En la segunda estrofa, oí la puerta lateral que siempre suena aunque esté aceitada. Giré el cuello lo justo. Un hombre, no el de la gorra, no el de los dibujos, entró con apuro y pasó como si supiera a dónde va. Llevaba un bolsillo abultado y un gesto de quien cree tener razón. Mi estómago se apretó. Lichi, susurré. Lateral. Lo veo, dijo. Vega apareció en la esquina exacta, a la distancia exacta. No tocó. No habló. Solo se colocó. El hombre lo miró con esa mezcla de desafío y demostración que tienen los que confunden admiración con posesión. Atrás, dijo Vega por primera vez en semanas con tono de mando. Vengo a dejar algo, contestó el otro, con una seguridad falsa. Atrás, repitió Vega. Conmigo. El hombre titubeó. Sacó del bolsillo una cámara pequeña, no un arma. Quiso levantarla sobre la cabeza del público para captar el camarín a través del espejo entreabierto. Vega dio medio paso. Yo apagué una luz que podía hacer reflejo. La comandanta siguió cantando sin quebrar una sílaba. La gente no lo notó. El hombre se encontró con un muro de humanidad donde creía que había un hueco. Los agentes que rondaban llegaron sin escena. Pidieron identificación. Le invitaron a salir con educación firme. Se fue entre murmullos que no llegaron al escenario. La canción terminó con una nota que olía a calma recién fregada. Yo me senté un segundo en la banqueta de la cabina. Me temblaron las manos después, no durante. Vega me miró desde lejos. Se tocó la muñeca con 2 dedos, el gesto que habíamos inventado para decir aquí. Aquí. Esa noche, cuando todos se fueron, él me pidió quedarnos 5 minutos más. Cerramos la puerta. El teatro se convirtió en un cuarto con ecos. Apagué los focos. Encendí una luz tibia de mantenimiento. Diego, dijo, mi doble vida no es una mentira. Es mi forma de decir 2 verdades. Te lo cuento porque quiero que lo sepas, no porque me obliguen. La comandanta es mi madre y mi voz. El sargento es mi oficio y mi promesa. Si un día tengo que elegir, elegiré estar donde haga falta. Pero no quiero que la elección venga por miedo. Quiero que venga por amor al método. Me quedé callado porque no hay literatura que mejore eso. Gracias por contármelo, alcancé. Gracias por no pedirme que te lo contara antes, dijo. Nos miramos sin apropiarnos. Yo me permití un gesto pequeño. Le toqué el antebrazo a la altura de los músculos que descansan. Él no se apartó. No avanzó. Se quedó. Tengo una propuesta, dije, con la osadía de quien aprendió a respirar entre notas. Después de la función del sábado, nos vamos a escuchar música a un sitio donde no haya escenario. Solo una mesa y 2 vasos. Sin deberes. Sin turnos. Sin pasillos. Solo nosotros y el ruido de los platos. Me miró con una mezcla de sorpresa y descanso. Sí, dijo. Sin uniformes. Sin uniformes, repitió. Pero con método, 2 respiraciones largas si el miedo asoma. Hecho. Salimos a la calle. Hacía frío que no mordía. La ciudad estaba en ese minuto raro en el que los bares cierran y las panaderías comienzan a encender. Vega, Dani, me señaló la esquina con una sonrisa mínima. Mañana no muevo primero, dijo. Mañana te invito a mover. Me reí como quien aprende un paso nuevo. El sábado, la función fue cálida y corta. La comandanta cantó sencillo. El público quedó agradecido. Lichi nos dejó 2 croquetas envueltas en papel de estraza. Bendición de madre. Cerramos camarín con doble vuelta. Pilar rondó a distancia. Todo tranquilo. Caminamos sin prisa hasta un bar pequeño de la Plaza de las Comendadoras, donde las mesas no exigen y el camarero sirve como quien pone ladrillos. No hablamos de nada importante. Nos contamos películas malas que nos gustan, comidas que nos avergüenza disfrutar, meteduras de pata que ya no duelen. Reímos suave. En un momento raro de silencio cómodo,
Dani sacó del bolsillo una ficha de ajedrez, un caballo gastado. Me acompaña desde que aprendí a mover piezas en una mesa de plástico, dijo. Me recuerda que no todo se resuelve en línea recta. No te la regalo, sonrió, pero te la presto. Para que me recuerdes que aparecer no es lo mismo que invadir. La tomé. Era fría y suave de tanto uso. Y yo, respondí, te presto una palabra que me sirve cuando me pierdo. Todavía. Todavía no sé. Todavía me da miedo. Todavía no sale. Pero vamos. Todavía, repitió. Me sirve. Nos hicimos tarde como dos adolescentes que se descubren capaces de mirar sin ganar. Nos despedimos con una torpeza perfecta. Un abrazo más largo de lo prudente. Un adiós que prometía hola. Al día siguiente, Vega me envió una foto. El marco del espejo del camarín con una esquinita nueva de tiza. Un corazón minúsculo, torcido, casi imperceptible. Nadie lo vería salvo quien sabe qué mirar. Para que no se nos olvide donde respira la sala, decía el texto. Sonreí. Guardé la foto. Y entonces, cuando parecía que la tensión había aprendido a sentarse en su silla, llegó el mensaje que cambió el paso de nuevo. Un correo a la dirección del teatro con un asunto claro. Entrevista a Daniel Vega, la comandanta, sin máscara. Adentro, un texto con capturas de pantalla borrosas, fechas mal cosidas y afirmaciones que mezclaban verdad y teatrillo. No era un medio. Era un blog de morbo. Pedían comentarios antes de publicar. Lichi me llamó con la voz que usa cuando se atraganta un caramelo. Diego, ¿qué hacemos? No colgué. Llamé a Dani. No por pánico. Por método. Lo he visto, dijo. No vamos a correr tras esto. No vamos a dar combustible. No mover primero. ¿Y si publican? Publicarán, dijo. Y cuando eso ocurra, yo diré una sola frase. Yo canto y yo sirvo. Lo demás, gracias por interesarse, pertenece a mi casa. Y seguimos. Estamos, corrigió. Apagué el móvil. Prendí el azul bajito del escenario vacío, como si se pudiera bendecir una sala con luz. 2 respiraciones, me dije, y una de humor interno. Respiré. Encontré el humor en la imagen de Lichi recogiendo caramelos que se le caen siempre del mismo tarro. Funcionó. Esa noche, antes de la función, Dani apareció con la cazadora y un gesto de quien ya decidió. Me tomó la muñeca 2 segundos, nuestro idioma privado, y susurró. Si mañana el tablero se llena de peones, jugamos con caballos, aparecemos, no corremos. Y si hace falta, bailamos en medio. Asentí. Me coloqué en la cabina. Apagué mi miedo como quien baja un dime. Cuando el telón empezó a subir, supe que la parte final de esta historia no iba a ser una persecución, sino una declaración. Y que el sargento, en la noche, iba a dejar de ser doble para convertirse en entero. El blog publicó a las 8:07. Lichi me mandó la captura con 3 palabras. Ya está fuera. El titular no gritaba, pero escarbaba. La doble vida del sargento Daniel V. La diva de los boleros detrás del uniforme. Mezclaba fechas con errores, confundía ensayos con guardias, insinuaba favoritismos que jamás existieron y, sobre todo, buscaba eso que algunas páginas persiguen mejor que la verdad, ruido. Dani me escribió antes de que yo pudiera responderle a Lichi, no corremos. Nos vemos en el teatro a las 6. Método. La palabra método llegó como una cuerda lanzada desde la otra orilla. Pasé la mañana en la academia con la radio interna apagada y los sentidos encendidos. Vega, el sargento, el instructor, el que conoce donde duele el silencio, impartió clase como siempre. Tono templado, indicaciones exactas, humor de madera seca en el minuto preciso. Nadie comentó el artículo. No había circulado por los pasillos oficiales. No movió primero. A la salida, Saavedra me alcanzó en el patio con su decencia de armario abierto. Si alguna vez un lugar que te importa hace ruido, ven al mío, dijo. Fue todo. Bastó. A las 5:30,
Lavapiés olía a pan recién hecho y a una lluvia que amagaba sin caer. El teatro estaba más limpio que nunca, como cuando uno espera visita. Pilar dejó anotado un plan discreto: 2 agentes de paisano en la esquina, otro rondando a pie a media manzana. Presencia sin escenario, dijo. Tomás, amigo de Lichi y abogado de barrio, nos sugirió guardar capturas y no dar entrevistas improvisadas, una frase clara y a casa. Dani llegó con su cazadora oscura, la voz tibia y la mirada limpia. En la puerta, 3 cámaras de medios con más urgencia que respeto buscaban su minuto. No había vallas ni potocal. Había una línea imaginaria, la del paso de peatones. Buenas tardes, dijo Dani, y la calle se cayó 1 grado. Canto y sirvo. Lo otro pertenece a mi casa. Gracias por entenderlo. Hizo una inclinación mínima, la que usa cuando agradece una canción, y entró. No era un desafío. Era un límite. Y funcionó. Un reportero intentó lanzar un pero entonces. Y Pilar, a 2 metros, apareció. No corrió. Estuvo. La pregunta se disolvió en el tránsito de los coches. Dentro, Lichi le tendió a Dani un vaso de agua y a mí una mirada que decía ya pasó lo peor y estate atento a la vez. El hall olía a laca humilde y a nervios buenos. La comandanta se vistió sin prisa, como si hoy no hiciera falta ningún traje extra. Dani abrió el camarín, tocó el marco con 2 dedos, encendió el espejo, respiró 2 y apagó un miedo. Luego me llamó con un gesto pequeño. Azul bajito en el segundo bolero. ¿Diego? Azul bajito, respondí. Todavía. Se rió con esa risa que no suena fuerte, pero suena cerca. La sala se llenó sin empujarse. Había vecinos, había alumnos míos camuflados en butacas, había gente que no sabía nada y solo quería escuchar. Había también curiosos con el móvil tibio en la mano, preparados para el momento. El momento no llegó. La comandanta salió con un vestido negro menos diva y más persona. Cantó Sabor a mis intrucos, El reloj sin barroco, Contigo en la distancia con un silencio nuevo que parecía una explicación sin palabras. En la tercera canción, hizo algo que no estaba en el repertorio. Habló. A veces me preguntan quién soy cuando bajo del escenario, dijo, mirando a la 4ª fila como si mirara al barrio entero. Soy quien ayuda a que otros vivan su noche en paz. Y cuando me pongo este vestido, soy quien pide ayuda para que ustedes respiren conmigo. Ambas cosas son verdad. Hoy, si alguien vino a pedir un secreto, se va a llevar una canción. Porque la música no da explicaciones, da presencia. No hubo bravatas, ni confesiones, ni consignas. Hubo método. El aplauso no fue eufórico. Fue agradecido. Yo, desde la cabina, sentí que el teatro había elegido un lado, el de la calma. En el pasillo, sin embargo, la realidad sigue siendo pasillo. Un chico, pelo engominado, camisa demasiado nueva, trató de asomar el móvil por la rendija de la puerta del camarín. Dani aún estaba en escena. Vega, el que no llevaba lentejuelas, apareció. Colocó su cuerpo en diagonal. No tocó, no habló, y la rendija dejó de existir. El chico bajó el móvil, se fue. Pilar lo acompañó hasta la calle con un por aquí mejor, y no hubo saldo de moraleja. El único estruendo llegó por dentro. A mitad del 4º bolero, vi a Dani temblar medio milímetro en la comisura de la boca. Fue nada, pero lo conozco. Bajé un punto el azul. La banda, piano y contrabajo, lo abrigó sin mirar. Él sostuvo la nota como quien sostiene una puerta para que todos pasen. No se cayó nadie. Y Dani tampoco. Al final de la función, no hubo saludo triple. Solo uno, largo, con una reverencia que parecía agradecimiento a un oficio compartido. El suyo, el del público, el nuestro, el de quien mira puertas. El telón no es telón en nuestro teatro, pero bajó todo lo que tenía que bajar. El calor, el ojo ajeno, el juicio. En el camarín, apagamos a la vez. El espejo se volvió pared. La sala volvió a ser cuarto.
La comandanta volvió a ser Dani con la respiración de después. Me miró con un cansancio hermoso. Vamos a nuestro bar de mesa sin escenario, dijo. Hoy no puedo con muchas palabras, pero puedo con tu todavía. Estoy, respondí. Lichi apareció con 2 croquetas y un sobre pequeño. Llegó esto al buzón, dijo. Sin remite. Si huele mal, lo tiramos. Si huele a barrio, lo abrimos. Dani lo sostuvo un segundo, como quien pesa un pan. Lo abrió con cuidado. Dentro, una nota escrita con letra de colegio. Gracias por cantar como si nos conocieras. Carmen, Portal 7, 3B. Y un dibujo torpe. Un micro con un corazón chico. Él sonrió sin teatro. Huele a barrio, dijo. Lo guardamos. Lo guardó en su libreta. No en la caja de evidencias, en la de la vida. En Comendadoras, la noche tenía ese rumor de platos que te pone el alma en un modo sin aristas. Dani dejó la cazadora sobre la silla como quien deja un escudo. Pedimos tortilla poco hecha y 2 vasos de agua. Luego un tercero porque hablar también obsequia sed. No voy a desaparecer, dijo, sin rodeos. Si mañana vienen más artículos, seguiré. Si un jefe me llama para preguntarme qué es esto, iré con mis papeles y con mi método. Y si un día me dicen que no puedo dar clase porque canto, pediré que me midan por cómo enseño, no por cómo respiro. No voy a pedir permiso para no ser doble. Quiero ser entero. No supe si quería consejo. Yo no soy consejero, soy luces. Apoyé la palma en la mesa, como quien asiente sin palabras. Yo no voy a correr, dije. Voy a aparecer donde me necesites. Cabina, puerta, banco del retiro, fila del súper, la butaca donde quieras sentarte a no hablar. No soy tu secreto, soy tu amigo. Y si luego, me quedé suspendido, como una nota que sabe que puede caer o sostenerse. Y si luego somos otra cosa, lo seremos con método. Dani bajó la mirada a sus manos, no por vergüenza, sino para darle lugar al pulso. Quiero que seamos, dijo. Pero no quiero correr a serlo. Me tienes. Me vas a tener. Y yo te quiero tener sin pedirte que me arregles. No arreglo, sonreí. Acompaño. Eso, dijo. Acompáñame. Nos reímos bajito por la economía de palabras. Nos fuimos cuando el camarero empezó a apilar sillas con sigilo de quien no quiere sonar grosero en su propio bar. Dani me ofreció su moto. Yo preferí andar. Lavapiés tiene calles que piden paso a pie. En la esquina de Embajadores, un grupo de jóvenes reconoció a la comandanta. No hubo linchamiento fotográfico. Hubo un gracias por lo de hoy. Ella, él, respondió con un a ustedes por venir. Y siguieron. Me di cuenta de que la ciudad, a ratos, madura. Los días posteriores fueron una clase de mantenimiento. El blog intentó estirar la historia. El barullo se agotó en su propio eco. Pilar archivó el expediente de Ramos como incidencias resueltas sin denuncia y nos dejó la recomendación más bonita que se escribir en una puerta: sigan cantando. En la academia, Vega continuó con sus clases y una mañana habló de identidad sin nombrar el artículo. El uniforme no es la persona, es la promesa, dijo. Como un escenario no es un cuerpo, es un marco. Cumplan la promesa y el marco se ajusta solo. Nadie aplaudió porque ahí no se aplaude. Pero se nos acomodó la espalda a todos. Una tarde, de camino al teatro, Dani y yo pasamos por Mostenses. El mercado, no el de nuestra otra historia, sino el de esta ciudad que tiene muchos, olía a naranja y a cuchillo limpio. Compramos pan. Compartimos un trozo de focaxia en un banco de piedra. Me dio la ficha de caballo otra vez. Para que no se te olvide, dijo. Aparece, no corras. ¿Y tú? Todavía, respondí. Guardamos nuestras reliquias mínimas, la ficha, la palabra. El último sábado de mes, hicimos algo que llevábamos tiempo posponiendo. Nos fuimos 2 días fuera, a Pedraza, un pueblo de piedra y pan,
sin escenario y con una plaza que invita a quedarse mirando cómo pasa la tarde. No hubo uniformes ni lentejuelas, hubo chaquetas y bufandas, hubo museo chico, hubo sopa. El domingo, sentados en una muralla con el frío equilibrado por un sol de enero, Dani me dijo sin melodrama: no puedo prometerte que esto vaya a ser fácil. Puedo prometerte que, cuando sienta miedo, no me voy a esconder. Y que voy a usar el método: 2 respiraciones, una de humor, aparecer, no correr. Yo tampoco te prometo fácil, respondí. Te prometo verdad a ritmo de bolero, sin apurar. Y si un día nosotros se atasca como una puerta, le ponemos aceite antes de forzarla. Se rió. Nos quedamos quietos en el borde de piedra, con el paisaje haciendo el trabajo de las frases. De vuelta a Madrid, la semana nos recibió con su inventario de tareas. Dani volvió a la academia. Yo, a la cabina. La comandanta siguió cantando a casas llenas que caben en 70 butacas. De vez en cuando, al terminar un tema, miraba a la cabina y yo le devolvía un azul bajito que ya no era un truco, era una promesa. A veces aún llegan ramos. Los distinguimos: flores abrigo y flores problema. Las primeras van al agua, las segundas van al método. A veces aún aparece una cámara que busca pescar vida ajena. Encuentra presencia en la puerta, canción en la sala, norma en el pasillo. Y nosotros, que empezamos midiendo pasos ajenos, contamos ahora los nuestros. No hacia atrás, no hacia adelante, hacia adentro. Cuando la noche nos aprieta, respiramos 2. Cuando el día nos exige, aparecemos. Cuando una noticia intenta decidir por nosotros, no movemos primero. Porque hay amores que no se corren, se sostienen. Y hay vidas que no se ocultan, se ordenan. Y hay escenarios que no se conquistan, se cuidan. El sargento dejó de ser doble cuando aprendimos a nombrar sus 2 oficios como una sola manera de estar: afinar la respiración de los demás. La diva dejó de ser máscara cuando entendió que bajar el telón también es un arte. A veces, camino a casa después de un show, Dani y yo nos detenemos en el semáforo de embajadores. Él se toca la muñeca con 2 dedos. Yo levanto la ficha de caballo en el bolsillo. Nos reímos un poco porque el gesto ya es nuestro. El semáforo cambia. Cruzamos. No sé si esta historia tendrá epílogo o segunda parte. No hace falta. Lo que sí sé es que, cuando el mundo intenta acelerarnos, ponemos azul bajito, bajamos un punto el dime, y dejamos que la ciudad respire con nosotros. Todavía hay noches en que temblamos medio milímetro. Todavía hay días en que el ruido pide ser ruido. Todavía hay quien confunde mirar con exponer. Pero todavía, y por eso vale, aparecemos. Todavía, y por eso importa, no corremos. Y todavía, y por eso es amor, nos contamos la verdad a tiempo de canción.